Hola muchachos, muy buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches, sí señora. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Perfecto, muy bien, muy buenas noches para todos. Buenas Bueno, noches, profe. me alegra mucho estar nuevamente reunida con ustedes en el día de hoy, en la tarde de hoy. Espero que hayan descansado en Semana Santa, que hayan podido hacer sus reflexiones individuales y sobre todo que hayan llegado con el chip muy puesto para terminar este semestre de la mejor manera posible. Como todos ustedes saben, ya el semestre lo vamos a terminar apoyados en la modalidad virtual. Y quiero contarles que en ese sentido, la universidad está brindando una serie de capacitaciones en asocio con otras universidades que tienen mucha experiencia en este tema sobre pedagogía virtual, de tal manera que, de tal manera que logremos que el conocimiento se vuelva un conocimiento interactivo, el aprendizaje del conocimiento se vuelva interactivo, que aprender sea más divertido que cualquier otra cosa. Y la verdad es que hay una cantidad de herramientas que nos ofrece la virtualidad que uno no hubiese conocido si no hubiésemos llegado a esta situación. Y créanme que esas herramientas no solamente son compatibles con esta modalidad, sino también con la misma presencialidad. Así que, pues, en las clases presenciales, ojalá todos los profesores hagan uso de esas herramientas. Si no, esto se vuelve muy plano. De hecho, es plano ya estar al frente de un computador, entonces, pues, hay que innovar. Esa es la idea. Bueno, eso en primer lugar. En segundo lugar, quería decirles que necesito, por favor, que vayan conformando grupos. Grupos, permítame un momento, yo miro aquí algo. Diecinueve, 20. Listo. Necesito que por favor vayamos conformando 4 grupos de 5 personas. 4 grupos de 5 personas. Por favor, nombren un coordinador por grupo, porque se vienen una serie de exposiciones que van a servir como la nota eh, donde reside el mayor peso de la nota del segundo corte, de tal manera que la otra clase, cuando ya me digan quiénes son los coordinadores, hacemos un ejercicio de los temas que cada uno deberá exponer, cada grupo deberá exponer. Recuerden que ustedes ya tienen unos puntos ganados por unos trabajos que hemos hecho en clase y eso se le sumará a la nota del segundo corte que, vuelvo y repito, está el mayor porcentaje en esas exposiciones. Muy bien. Bueno, lo otro. Vamos a iniciar. Vamos a iniciar. Por otro lado, quiero decirles que en el día de hoy no vamos a hacer revisión de prensa porque se nos vienen dos temas muy importantes y son largos. El primero es la política exterior del expresidente Juan Manuel Santos y como todos ustedes saben, pues él fue un presidente de 8 años.
y poder abordar la política exterior de esos dos periodos no se logra en una sola clase. Vamos a llevarnos esta y la otra clase hablando sobre ese tema. De tal manera que la actividad que estaba propuesta para esta semana sobre el tema que les estoy mencionando, queda pospuesto para la otra, porque primero debo terminar la clase para que ustedes puedan abordar el taller que debemos hacer. Entonces, muchachos, no siendo más, voy a compartir con ustedes lo siguiente. Permítanme un momento. Necesito que por favor vayan entrando a esta página. Se las escribo en el chat. www.menti.com. Profe, ¿cuál es el código? Sí, permítame un momentico, por favor. Por favor, digiten este código, 971525. Voy a ponerlo acá en el chat. 971525. Y por favor, vamos a dar respuesta a la pregunta que está ahí. ¿Ustedes qué entienden por política exterior? La idea es que puedan decirlo en una o dos palabras, y si ven que alguien ya repitió la palabra que ustedes colocaron, no importa, o que pensaban colocar mejor, no importa, la vuelven y la repiten. La idea de este ejercicio es que la palabra que más se vaya agrandando es por lo que más entienden de política exterior. Lina. Lina, ¿querías decir algo? Profe, discúlpame, ¿tú me Sí, puedes profe, recordar? qué pena, lo que pasa es que no había activado bien el audio. Es la relación, la política que tiene, pues en este caso, Colombia con los países de afuera. Hay que colocarlo ahí, lo que tú entiendas por política exterior. Pero es por ahí lo que me están, es por ahí, lo que me estás diciendo es cierto. ¿Y alguien más quería hablar? No, profe, ya verifiqué la página y el código, yo voy a ingresar, perdón. Vale. Ahí les compartí la pantalla, ¿sí pueden ver? ¿Sí están viendo en este momento? Sí, señora. Ok.
Faltan 6 personas por participar. Faltan 5 personas, no, perdón, faltan 6. 6 personas por participar. Esperemos a que participen. Faltan 3 personas. Bueno, muy bien. La palabra que más, como todos podemos ver, la palabra que más, por la que más entienden que es política exterior son intereses nacionales. Y es así. Sí es así, pero no del todo. Es decir, la política exterior es una política interméstica que está entre las dimensiones nacionales, pero también las dimensiones internacionales. Es decir, también responde a intereses internacionales. ¿Qué más? Decisiones públicas, muy bien. Sí, efectivamente la política exterior es un conjunto de decisiones públicas acordadas con el interior del país. Son decisiones públicas porque el único que puede representarnos en el exterior es el presidente de la República. Acordémonos que él es jefe de Estado, apoyado por supuesto en su ministro o canciller y en sus embajadores y cónsules en otros países. Cooperación, sí. Ahora vamos a ver que la política exterior también se identifica bajo unos principios, unos principios que
entre esos principios está la diplomacia como instrumento de interlocución con los otros países. Y la diplomacia apunta, por supuesto, hacia la cooperación y no hacia el conflicto. Exactamente, la política exterior es con otros países. Si no, no podría ser exterior. Muy bien, norma internacional. Más frente a la norma internacional, lo que hay que decir es que la política exterior se basa en el respeto por la normatividad vigente en el sistema internacional. Es decir, nuestros principios para ejercer la política exterior están caracterizados por el principio de legalidad, donde Colombia respeta el derecho internacional público y el derecho internacional privado. Ahora sí, ya les voy a compartir entonces las diapositivas. Gracias por esta participación. ¿Pueden ver ahí las diapositivas, muchachos? Sí. Sí, señora. Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué implica una política exterior? Ya lo habíamos dicho, es un conjunto de decisiones y acciones estatales basado en principios claros, sólidos e inmutables. ¿Qué otros principios caracterizan la política exterior de Colombia? Varios principios. El primero es que Colombia, ya había dicho, profundiza la diplomacia como instrumento político de interlocución con otros países. Segundo, nosotros somos respetuosos de los derechos humanos. Ese es un principio cuando ejercemos política exterior. Tercero, Colombia respeta las democracias de otros países. Y bajo ese principio, no solamente lo respeta, sino que dialoga con aquellos países que ejercen la democracia. Otro principio es la defensa siempre del interés tanto nacional como internacional. Por eso decíamos hace un rato que la política exterior colombiana es una política interméstica, porque no solamente tiene en cuenta las dimensiones nacionales, sino también los intereses en juego internacionales para poder jugar ahí. Y la política exterior establece unas metas para cumplir su política nacional. ¿Cumplirlas en qué aspectos? En ayudar al crecimiento económico del país, poder atraer mayor inversión y que se traduzca en empleo, poder erradicar la pobreza o mitigar la pobreza con cooperación técnica de otros países desarrollados que han logrado superarla, lograr apoyos importantes en los principales esfuerzos que hacen los gobiernos cuando se posesionan. Por ejemplo, el gobierno del expresidente Santos enfocó casi toda su política exterior en conseguir el apoyo a nivel mundial de la implementación del acuerdo de paz. Y ya lo vamos a ver. Entonces, son metas que obedecen a cumplir la política nacional que el gobierno de turno se haya propuesto.
Ahora sí, vamos a hablar sobre la política exterior del gobierno de Juan Manuel Santos. Lo primero que tengo que aclarar es que para los internacionalistas, la política exterior de un país se caracteriza fundamentalmente por tres miradas. Una mirada solamente Estados Unidos, o sea, el interés de solamente establecer relaciones diplomáticas con Estados Unidos, a lo que se le llama res polum. Una mirada mucho más diversa, por supuesto, donde Estados Unidos está dentro de la mirada, pero también se revisan las relaciones con otros países. Entonces es ahí cuando establecemos relaciones con semejantes a nosotros como Perú, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Argentina, Chile, etcétera, México, y también la mirada va hacia otros continentes, al asiático, al europeo, de tal manera que esa mirada se vuelve multilateral. Y esa es la primera característica de este gobierno. Y la otra característica, el otro principio es el respin omnia, que es la combinación de las dos miradas anteriores, del respin similia y el respis polum. Entonces, la política exterior del gobierno Santos se caracterizó por eso, por ser una mirada mucho más multilateralista, por mirar más a sus semejantes y no perder claro el norte con Estados Unidos. De hecho, en el gobierno de Santos, la relación bilateral con Barack Obama fue una relación que fluyó, porque estuvieron de acuerdo en varios puntos. Primero, en el tema del proceso de paz. Barack Obama apoya el proceso de paz, tanto así que pasan del Plan Colombia, que había negociado el expresidente Andrés Pastrana, a Plan Paz Colombia. Recordemos que el Plan Colombia fue un plan que tuvo como objetivo primordial combatir el narcotráfico. Con este nuevo plan, Plan Paz Colombia, el objetivo es un apoyo técnico y financiero a la implementación del acuerdo de paz firmado con las FARC. Entonces, esa es la primera característica de la política exterior de Santos. La segunda característica es que Colombia, a raíz del proceso de paz, se vuelve un país receptor de cooperación internacional. Por eso, el gobierno anterior decide crear el Fondo Colombia en Paz. Permítame un momento, por favor. David, ¿quieres decir algo? Que veo que levantaste la mano. Sí, profe, era pues, ¿cómo así? Receptor de paz, ¿fue que entendí? Ajá, receptor. Sí, de pronto me podría explicar, es que no... Ya vamos a verlo con más detalle, pero cuando se dice que un país es receptor es que recibe cooperación de otros países. Entonces, en el caso nuestro, nosotros recibimos apoyo de varios países, ya vamos a ver de cuáles, para la implementación del acuerdo de paz con las FARC. Para poder nosotros recibir esa cooperación financiera, pues lo primero que tuvo que hacer el gobierno anterior fue crear un fondo que se llamó Fondo Colombia en Paz. Ese fondo se creó en el año 2017 mediante un decreto presidencial y tenía como objetivo servir de instancia de coordinación
entre el gobierno nacional y los fondos de cooperación creados para apoyar la paz. En ese fondo, Colombia en Paz aportaron las siguientes organizaciones. Aportó el Banco Mundial, aportó el Fondo Multidonante de Naciones Unidas, aportó el Fondo de la Unión Europea y aportó el Fondo del Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Aportaron para qué? Para financiar programas y proyectos de paz que surgen en el marco del acuerdo que se firmó entre el Gobierno Nacional y las FARC. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, perfecto, profe, muchas gracias. Vale. Quiero que por favor veamos un video de 2 minutos donde el ex consejero para la paz, Rafael Pardo, explica claramente en qué consiste Fondo Colombia en Paz. El presidente. Por favor, me cuentan si escuchan. Bueno, ya lo voy a compartir. El presidente Juan Manuel Santos ha firmado un decreto ley que da estructura a lo que se llama el Fondo Colombia en Paz. ¿Qué es el Fondo Colombia en Paz? Es un mecanismo, un fondo del gobierno, de la Presidencia de la República, que va a recibir recursos del presupuesto nacional, recursos del Sistema General de Regalías, recursos privados y recursos de cooperación internacional para poder financiar o cofinanciar distintos proyectos relacionados con la ejecución o implementación del acuerdo de paz y todo el proceso de posconflicto. Este fondo es muy importante, no va a manejar todos los recursos de implementación de la paz, pues la gran mayoría de esos recursos son programas que van a ejecutar ministerios y entidades del gobierno, principalmente nacionales, pero en concurrencia también con entidades departamentales o municipales, según sea el caso, pero este fondo va a tener, digamos, una gran agilidad, una gran transparencia. La Contraloría ha decidido establecer un mecanismo de verificación y de vigilancia especial. Se van a crear además veedurías ciudadanas para los proyectos que haga este fondo y se va a contratar a una firma de las mejores del país, nacional o internacional, una firma auditora que pueda decirle a los colombianos que cada centavo del Fondo Colombia en Paz va a ser bien invertido en los propósitos en que se tiene y en el desarrollo de la paz en Colombia. ¿Sí escucharon bien? Señora. Vale, muy bien. Muy bien, listo. Perdón un momento, me adelanto aquí un poco. Ok, entonces se constituye ese fondo y ese fondo Colombia en Paz empieza a recibir donaciones de países amigos, canalizados a través de 4 fondos de cooperación internacional. El primero
Es el Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el posconflicto. Permítame un momento. Ok. El Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el posconflicto. Ese fondo fue creado en febrero del año 2016 por el Gobierno de Colombia, por Naciones Unidas y algunos miembros de la comunidad internacional, con el fin de financiar una respuesta coordinada de estabilización, alistamiento e implementación temprana de los acuerdos de paz. Básicamente, ese Fondo Multidonante de Naciones Unidas trabaja en 5 ámbitos temáticos del acuerdo: justicia y seguridad, justicia transicional y reconciliación, rehabilitación socioeconómica para las zonas, sobre todo para las zonas donde hubo mayor presencia del conflicto armado, gobernabilidad y conflictividades. Ahí en ese punto lo que se quiere es que la sociedad civil aprenda a gestionar de otra manera los conflictos y no de forma violenta. Y en toda una estrategia de información, comunicación y relacionamiento. Quiero que veamos el siguiente video. Changes are taking place in Colombia. Muchas veces hubo que mandar a los estudiantes a casa porque habían conflictos, habían dificultades de acceso al corregimiento. Que en este proceso la mujer ha llevado la peor parte. El campesino tenía temor, era una zozobra constante, pero en el momento que nos aliamos a Naciones Unidas y a las diferentes entidades que hacen presencia en la zona, de ahí para acá se le ha prestado atención a las comunidades. Yes, indeed. Lots of great changes are taking place in Colombia after peace agreements that put an end to an internal conflict that lasted over half a century. The consolidation of the peace process is possible. Nowadays, the country is moving on a new path, a path of hope, change, and peace. Under a government strategy supported by international cooperation, the state of Colombia is now strengthening its presence in historically vulnerable territories with a mechanism such as the United Nations Post-Conflict Multi-Partner Trust Fund for Colombia. It has been possible to establish a rapid response strategy in these prioritized territories. The fund articulates and coordinates initiatives and investment in peace actions between government entities, international cooperation, and the United Nations system in Colombia, in accordance with the priorities established. Entonces, como una de las grandes debilidades era el fortalecimiento del autogobierno propio, le apuntamos a eso. Pedagogía de acuerdo de paz, que ha sido muy nula en nuestro municipio. Hicimos también en la parte de defensa de la mujer, enfoque de género. Comenzamos a apuntarle al punto 1, que es la tenencia de la tierra por el campesino. Y ahí en esa reunión vimos a bien los que fuimos de la comunidad focalizar lo que tenía que ver con la escuela. The Presidential Agency for International Cooperation, Colombia, APC Colombia, manages and guides the international cooperation according to the key government priorities defined by institutions such as the High Counselor for Post-Conflict and the Office of the High Commissioner for Peace. Con estos recursos nosotros logramos, además de aportar
algo, una semilla para la paz, logramos también fortalecernos nosotros como organización. Entonces, primero ha sido fortalecer esa confianza interna. Lo segundo sería que esa intervención es llevarlos a confiar en que organizadamente podemos hacer muchas cosas. Nos hemos desplazado hasta la comunidad buscando fortalecer y empoderar no solamente a los hombres, sino también a las mujeres en los temas de posconflicto. Muchos niños decían, estas eran las condiciones en las que nosotros merecemos estudiar. These kind of experiences are replicated in most of the regions of Colombia, and they have been pivotal for speeding up stabilization and early peace-building actions, supporting victims nationwide. Esos niños van a ser unos niños empoderados de su institución educativa, con mejor conocimiento, con sitios de recreación y totalmente alejados de cualquier tipo de conflicto. Eso también hace que el progreso y el desarrollo llegue a nuestro municipio. Indeed, promoting peace and development in the regions is a fundamental task that demands the commitment of nation-state cooperation agencies. Now, the main objective is to consolidate peace. The Colombian government and its institutions work tirelessly to ensure that the resources of the international cooperation are invested in peace-building programs for Colombia and its victims. Sentimos esperanza, sentimos un nuevo aire de paz, de reconciliación. Ya la mayoría de los jóvenes se están dedicando a estudiar. Anteriormente no, los estudiantes me decían, profe, ¿para qué voy a estudiar si yo tengo tantas hectáreas de coca? Empezamos a crecer esta idea de empoderamiento, de participación y lucha de la mujer. Ellos sienten que por fin está llegando el Estado. Nuestra etnia otra vez está renaciendo y fortaleciendo cada día más, que es lo que de pronto necesitamos. Para mí, el conflicto ideal es que todos los actores hagan parte de él. Con apoyo de todas las organizaciones, hemos estado ahí para apoyar todos los procesos, porque le apostamos a la paz. Preguntan, profe, ¿quién hizo este colegio? ¿Qué hacemos para agradecerle a esas personas? Thanks to all the donors and to the countless government actions financed by these valuable resources, great changes are taking place in Colombia. Let's work together to make peace possible. Yo estudio en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús y estoy feliz. Bueno, muy bien. Entonces, ese es un documental que hizo Naciones Unidas sobre cómo han logrado impactar desde el Fondo Multidonante. El otro fondo es el de la Unión Europea, que también es un fondo muy importante, porque ustedes saben que la Unión Europea pues tiene dentro de la Unión países como Alemania, por ejemplo, como España, que son muy fuertes económicamente y pues efectivamente han logrado contribuir al proceso. Ese fondo se creó en el año 2016 con un monto total de 96 millones de euros y 21 socios, entre los cuales se cuentan 20 países miembros de la Unión Europea, más la Comisión Europea, que es un organismo interno creado dentro de la Unión. Ese fondo tiene como objetivos principales apoyar el desarrollo rural, sobre todo en los territorios que estuvieron más afectados por el conflicto. También tiene como objetivo fomentar la presencia del Estado en esos territorios y sobre todo en territorios de frontera, que es donde pues, hay menor presencia del Estado, y apoyar la reincorporación económica y social de los excombatientes. En Colombia hay un director de cooperación de la Unión Europea para Colombia. A él le hicieron una entrevista, el diario La República, en donde cuenta claramente cuáles han sido las estrategias y cuáles han sido los resultados de esa cooperación.
Vamos a ver. Cuatro grandes bloques de cooperación. El primero es la cooperación bilateral, que es una cooperación clásica, estructurada, con una estrategia acordada con el gobierno colombiano. En ese lado casi todo funciona a través de apoyos presupuestales y los principales son el desarrollo rural con el Ministerio de Agricultura, el apoyo a la competitividad del sector lácteo también con el Ministerio de Agricultura, el apoyo a todos los temas de cómo bajar la política de competitividad nacional que funciona muy bien en Cali, en Bogotá, en Medellín, bajar eso a los territorios, a trabajar con empresas rurales, eso es lo que el Ministerio de Comercio. Y finalmente un apoyo a las políticas nacionales colombianas de desarrollo local sostenible, donde trabajamos con el Ministerio de Agricultura alrededor de parques nacionales, cómo conseguimos maneras de trabajar en los parques nacionales y alrededor de ellos con los procedimientos sostenibles, de acuerdo con los campesinos, donde tenemos problemas como la deforestación en los últimos años. Además de eso, en el pasado hemos apoyado el sistema penal colombiano, hemos apoyado a AICMA en la contaminación en Colombia. Y eso sería la parte de cooperación bilateral. Además de eso, tenemos la cooperación a través de la sociedad civil y allí trabajamos desde derechos humanos, medio ambiente, seguridad alimentaria, temas de migración, temas de fortalecimiento de estas organizaciones. En cualquier momento, la Unión Europea tiene entre 40 y 50 contratos en curso con la sociedad civil. El tercer eje serían las medidas de urgencia, las medidas a través de nuestro instrumento de la paz y la estabilidad. Eso se ha utilizado mucho en Colombia, es un instrumento más de un carácter, si quieres, de apoyo político, y ahí, por ejemplo, fuimos capaces de proveer financiamiento en cuestiones legales, el desminado humanitario entre las FARC y las fuerzas colombianas, que serían el mejor y se frena a raíz de las conversaciones de paz en Madrid, que fue la primera vez en el mundo que dos fuerzas en conflicto, como las FARC y el ejército, cooperaban en algo humanitario antes de fundar un acuerdo de paz. Hemos trabajado en desminado de por sí, es decir, en financiar organizaciones como otras, hacer desminado de sí. Hemos trabajado en la pedagogía del conflicto, con campañas a través de radios comunitarias o de la campaña Colombia 2020, como el espectador. Hemos trabajado en sistemas de justicia local, con las juntas comunales, las juntas de acción comunal, en temas de justicia que no requieren de la justicia formal, como mediación, gestión de conflictos, etc. Y apoyo a los derechos humanos, apoyo al defensor del pueblo, crear unidades móviles que puedan ir a tomar denuncias sobre violación de derechos humanos. Hemos apoyado al alto comisionado de derechos humanos de Naciones Unidas para poder ampliar su capacidad de monitoreo. Todo eso se hace con este instrumento, que es un instrumento muy ágil, muy rápido, y que nos permite responder a las necesidades urgentes del gobierno en apoyo al proceso político de posconflicto, un proceso de paz. Y el último eje, después de la cooperación bilateral, la sociedad civil y estas acciones del instrumento de la paz, sería el Fondo Fiduciario de la Unión Europea para apoyar el posconflicto en Colombia, y como casi todo el mundo sabe, se destina sobre todo al desarrollo rural en los territorios afectados por el conflicto. Tiene dineros de 19 Estados miembros de la Unión Europea, más los propios de las instituciones europeas. Eso se pone en un fondo común que maneja la Comisión Europea para aprobar. ¿Me dicen que lo escuchan entrecortado? Vamos a hacerlo. Sí, profe, un poquito. Sí, vamos a hacer lo siguiente. Espérame, yo le mando entonces al monitor el link para que ustedes puedan ver posteriormente el video, pero pues de una vez hagamos. Gracias.
Ahí te lo acabo de mandar, David, para que por favor se los compartas a ellos. Te lo mandé a tu WhatsApp. Bueno, muy bien. Sí, profe, ya se los reenvío a ellos. Y sí, Lina, apenas terminemos la clase, o sea, el otro miércoles yo les comparto las diapositivas. Claro que sí. Bueno, entonces, dejemos de compartir este. Muy bien. Y compartamos las diapositivas. Les recomiendo que se vean ese video porque de verdad él sí puntualiza muy bien cómo ha sido la cooperación de la Unión Europea para el posconflicto. Muy bien, el otro fondo es el fondo del Banco Mundial. Perdón. Ahora sí. ¿Cómo hago para quitar esto? Ya. Listo. El otro fondo es el fondo del Banco Mundial. Ese fondo se llamó Fondo para la Paz y el Posconflicto. Fue creado en el año 2014. No solamente se creó como fuente de financiación para actividades preparatorias al periodo del posconflicto, sino también para reforzar y apoyar a las instituciones involucradas en la coordinación y ejecución de las actividades. Es decir, este fondo del Banco Mundial básicamente ayudó y ayuda todavía a financiar la nueva institucionalidad que se crea en el marco del posconflicto. Este sí es muy corto para que escuchemos al presidente del Banco Mundial. Vamos a enfocarnos realmente en tratar de aumentar la inversión directa, extranjera directa, para que vengan más inversionistas a Colombia después de este tema de la paz. Hay muchas áreas, también esperamos poder trabajar con el gobierno en turismo. Yo estoy convencido que es un área de un potencial de crecimiento enorme. Lo hemos hecho en muchos otros países. Fuimos uno de los grupos que crearon las bases para el complejo turístico en Bali, en Indonesia. Así que estamos dispuestos para ayudar de cualquier manera, pero como ya les dije antes, también no es solamente porque estemos comprometidos con Colombia, sino porque Colombia realmente es un ejemplo para el mundo. Ese fue el día que se suscribió el acuerdo para crear el fondo entre el presidente del Banco Mundial, Jim Kim, y en representación estaba ahí el ministro de Hacienda de ese momento, Mauricio Cárdenas. El otro fondo es el del Banco Interamericano de Desarrollo. El fondo del BID se denominó Fondo Colombia Sostenible, porque le apuntó sobre todo a apoyar un modelo de desarrollo sostenible y compatible con el medio ambiente. Ese fondo también le apunta a combatir la alta presencia de pobreza rural, a mitigar los puntos críticos de deforestación y vulnerabilidad al cambio climático. Ese fondo es un fondo que los aportantes son gobiernos de Noruega, Alemania y el Reino Unido, y que además de aportar a la implementación del acuerdo, también firmaron en el marco de ese fondo, firmaron un acuerdo para reducir la deforestación anual y promover el desarrollo sostenible en Colombia. En ese momento, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo era Luis Alberto Moreno, colombiano,
quien fue quien fue embajador, perdón, de Colombia en Estados Unidos. De ahí, pues, la importancia de que el BID haya llegado a Colombia. Veamos las declaraciones de él en ese momento. Al término de su intervención en el Congreso Andesco que se llevó a cabo en Cartagena, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo aseguró que trabajan en la creación de un fondo para Colombia en el posconflicto. Este fondo que llamamos Colombia Sostenible va a tener una contribución del gobierno colombiano de $100 millones a través de un crédito del BID y recursos que provienen de Alemania, de Noruega, de Suiza y otros países, y el cierre inicial de este fondo va a estar en torno a $200 millones. Y la meta nuestra es que llegue finalmente a $500 millones en los próximos, en un periodo de 7 años. Se refirió además a la polarización del país en torno a la paz, tema que para él es preocupante. A mí me preocupa la división que veo en Colombia cada vez que vengo pareciera que la división se acentúa y como país parece que todo lo negativo es lo que se vuelve interesante políticamente y cuando eso pasa empieza uno a perder el rumbo. Por su parte, el vicepresidente Óscar Naranjo hizo un nuevo llamado al ELN tras la finalización de la segunda fase de diálogos entre el gobierno y esa guerrilla para que se comprometan y aprovechen la oportunidad histórica. Insisto, al ELN. El ELN, si no toma decisiones pronto, se puede quedar del tren de la paz. Y en ese sentido, mi llamado a la dirigencia del ELN para que se comprometa de manera más decidida y entienda que hay una oportunidad histórica de poner fin al conflicto con ellos. Finalmente dijo que los dividendos de la paz tienen que unir a los colombianos y acabar con la división. Ese sí se escuchó mejor, ¿cierto? Sí, sí, señora. Sí, señora, se escuchó mejor. Muy bien. La idea es ¿cuál? Que recreemos un poco la clase con estos videos, porque la verdad es que como estos son hechos que ya tuvieron lugar en el país y en el mundo, pues la idea es que podamos ir mostrando la evidencia de lo que vamos diciendo. Y no solamente eso, sino que ustedes puedan conocer de primera mano los pronunciamientos de las autoridades gubernamentales o privadas frente a su posición en ese momento, de Colombia con el proceso de paz. Entonces, por eso se dice que Colombia se volvió en ese momento un país receptor de cooperación internacional porque logramos interesar a otros países, a otros continentes, a otros gobernantes en este proceso que pues mal o bien ahí va y que se ha vuelto un referente para el mundo entero. De tal manera que pues creo que hasta ahí vamos a poder hacer la clase por hoy. Ustedes recuerdan que es 1 hora el permiso que tenemos habilitado para estar aquí en plataforma. La próxima clase terminamos, si Dios quiere, con este tema. Vamos a ver también la política del presidente Duque de una forma muy sucinta, porque pues también es verdad que él apenas lleva 2 años de gobierno, 2 años. Entonces vamos a tratar de, y además da para eso, de hacerlo de una forma muy breve y muy enriquecedora. Entonces vuelvo y repito, el taller que estaba previsto para esta semana, lo presentan la otra semana, cuando terminemos esta clase, y les pido el favor de que vayamos conformando grupos de 4 grupos de 5 personas, porque vamos a hacer una serie de exposiciones para el segundo corte que van a empezar de hoy en 15 días. No sé si tengan alguna pregunta adicional. Teacher, profe, ¿es posible que nos puedas compartir la diapositiva? Sí, yo se las comparto una vez terminemos la clase. Una vez terminemos. Ah, bueno. ¿Vale? Perfecto, gracias, profe. Inclusive nosotros estamos dejando grabadas las clases. Si alguien quiere que yo le comparta la clase, me escriben a mi correo institucional
y yo con mucho gusto le hago llegar la grabación. David. Profe, que hay un compañero que no está en el grupo. ¿No está? Es que escribió en el chat. Ah, sí, Manuel Forero. Ajá, dice que por favor lo agregues al grupo de WhatsApp. Ahí le dejo el número, compañero, y lo agrego al WhatsApp. Gracias, David. Omar. Sí, profe, ¿cómo estás, profe? ¿Y no será posible de pronto ir como alimentando esas grabaciones de la clase a medida que vayan pasando en el aula virtual? De pronto para cogernos de ahí cualquier cosa o herramienta que necesitemos, ¿o es muy complicado? ¿Montar esta clase en el aula? Sí, correcto. No, es que imagínate que esto es muy pesado. El archivo es muy pesado, entonces simplemente se saca en el computador y si lo piden, pues uno lo envía y ya. O les puedo dar también, ¿sabes qué? El canal de YouTube donde voy a dejar alojadas estas clases. Ah, sí, profe, perfecto. Así sería súper buena idea. Listo. Entonces vamos a llegar con David el link del canal de YouTube, donde quedan las clases grabadas. Gracias, Omar. Cristian. Profe, ¿cómo estás? Buenas noches. Oye, una preguntita. ¿Ya habilitaste la plataforma para subir el trabajo? ¿Cuál? ¿El de la semana que viene? No, porque hasta que no terminemos la clase no es procedente presentar el trabajo. Yo lo habilito el otro miércoles. Ah, ya, aquí ya lo había hecho. ¿Sí? No, preséntalo el otro miércoles Bueno. porque pues sí, es que no alcanzaba. No, yo pensé que alcanzaba a terminar en esta clase, pero no. Son 8 años. Listo, vale, profe. Profe, o sea que el trabajo se hace sobre la exposición y sobre la autora, ¿sí? Es un trabajo se me olvidó ¿cómo se llama la autora de la lectura? Bueno, la de la política exterior de Juan Manuel Santos. Ramírez. Socorro Ramírez. Eso, él. No, era habilitar dentro de 8 días. Ok, listo, profe, ok. Quienes tengan el trabajo, pues ténganlo ahí y lo subimos en 8 días. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces, no siendo más, por favor, David, no te olvides de agregar a Manuel y si Dios quiere, nos vemos en 8 días. Les agradezco. Bueno, profe, gracias. Hasta luego. Gracias a todos su atención. Gracias, profe. Hasta luego. Que descansen. Gracias.